¿Alguna vez has sentido que mientras más rodeado de gente estás, más solo te sientes? ¿Has experimentado ese vacío extraño en medio de una fiesta, de risas y conversaciones? ¿Una sensación de que tú no perteneces del todo a ese lugar? ¿Y si esa sensación no fuera una falla tuya, sino la primera señal de una inteligencia que se niega a ser engañada? ¿Y si el impulso de buscar la soledad no fuera un síntoma de tristeza, sino la prueba de una mente que ha comenzado a ver el mundo con una claridad terrible? El gran filósofo del pesimismo, Arthur Schopenhauer, lo sentenció de una forma que resuena hasta hoy. La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Pero no te confundas. Esto no es un simple elogio al ermitaño. Es una advertencia. Una advertencia contra la tiranía del ruido y la mediocridad. Imagina la escena. Estás en una reunión, todos ríen por un chiste que no encuentras gracioso, asienten a opiniones que te parecen superficiales, y tú sonríes, asientes también, pero por dentro algo se apaga. Sientes el peso de la máscara. Esa incomodidad no es arrogancia. Es tu intelecto, como un detector de metales, sonando ante la falsedad. No es misantropía. Es el despertar del genio interior que se da cuenta del juego. Es la mente que empieza a distinguir entre la compañía y el simple amontonamiento. Es una lucidez que duele, porque te enseña a ver los hilos invisibles de lo que Schopenhauer llamaba la voluntad. El impulso ciego que nos hace buscar, desear y sufrir en sociedad. El fuego de la sociedad y el dilema de los puercoespines. Para entender la raíz de este problema, Schopenhauer nos ofrece una imagen devastadora. La sociedad es como un fuego. Si te mantienes muy lejos, sientes el frío helador del aislamiento y la irrelevancia. Nadie te ve, nadie te calienta, eres invisible. Pero si te acercas demasiado, buscando el calor humano, inevitablemente te quemas. Te quemas con las brasas de la envidia, con las chispas del juicio, con el humo asfixiante de las expectativas ajenas y la fricción constante de los egos. Esta idea se cristaliza en su famosa parábola, el dilema de los puercoespines. Imagina un grupo de puercoespines en un día gélido. Para no morir congelados, sienten la imperiosa necesidad de juntarse, de buscar el calor mutuo. Pero en cuanto lo hacen, comienzan a pincharse unos a otros con sus púas. El dolor se vuelve insoportable y se ven obligados a separarse. El frío regresa, y la necesidad de calor los obliga a intentarlo de nuevo. Y así, se pasan la vida oscilando entre la distancia que los enfría y la cercanía que los hiere. Schopenhauer concluye que al final, los puercoespines más sabios descubren una distancia media tolerable. Una distancia que les permite recibir un poco de calor sin sufrir las heridas más profundas. Y esa, amigo mío, es la tragedia de la vida social. Nosotros somos esos puercoespines. Las púas son nuestros defectos, nuestros vicios, nuestra vanidad, nuestra torpeza, nuestra individualidad en su estado más crudo. La persona común, por pura necesidad, aprende a tolerar esta distancia media. Acepta recibir algunos pinchazos a cambio de no congelarse en la soledad. Acepta la superficialidad como un mal menor. Pero la persona de inteligencia superior es diferente. Su piel es más fina. Su sensibilidad a las púas es extrema. Cada pinchazo de banalidad, de hipocresía, de estupidez, no es una simple molestia, es una herida que sangra. Para esta persona, la distancia media tolerable sigue siendo un infierno de mediocridad y dolor.
Por eso, y aquí está la clave, elige conscientemente el frío. Prefiere la dignidad del frío a la agonía de los 1000 pinchazos. No es un fracaso social. Es una elección estratégica de supervivencia espiritual. La dinámica del reconocimiento. Anatomía de una decepción social. La inteligencia asombrosa no se manifiesta como una capacidad para deslumbrar en las fiestas. Al contrario, se manifiesta como una capacidad casi profética para el diagnóstico social. Cuando una persona así entra en una habitación, no ve simplemente gente. Su mente, de forma casi instantánea e involuntaria, realiza una autopsia en vivo de la dinámica grupal. Veámoslo paso a paso. El escaneo inicial. Sus sentidos no solo captan los datos evidentes, sino el subtexto. Analiza el lenguaje corporal, la tensión en una sonrisa, la dirección de las miradas, el tono de voz. Detecta quién es el alfa del grupo no por su volumen, sino por cómo los demás reaccionan a su silencio. Detecta al buscador de validación por su risa demasiado sonora. Detecta a la pareja en crisis por el espacio naturalmente calculado entre sus cuerpos. El patrón de reconocimiento. Su cerebro, como una base de datos nutrida por miles de observaciones previas, empieza a clasificar. Piensa, ahí está el histriónico del grupo. La persona que necesita ser el centro de atención y convierte cada anécdota en una epopeya. Allí, el vampiro emocional, que se acerca no para conversar, sino para descargar sus quejas y alimentarse de tu simpatía. Y allá, en la esquina, el cínico pasivo-agresivo, que lanza críticas veladas disfrazadas de humor para sentirse superior. No es un juicio moral, es un reconocimiento de patrones de comportamiento predecibles, repetitivos y, en última instancia, vacíos. La disonancia cognitiva y el impuesto de la falsedad. Aquí llega el momento doloroso. La sociedad espera que participe, que ría del chiste del histriónico, que ofrezca consuelo al vampiro, que aplauda el ingenio del cínico. Pero su intelecto ve el andamiaje, la maquinaria detrás del telón. Participar se siente como mentir, y cada sonrisa forzada, cada asentimiento fingido le cobra un peaje. Es un impuesto sobre su autenticidad, y después de pagar ese impuesto durante horas, el resultado es un agotamiento profundo, no del cuerpo, sino del alma. Un hangover social que no se cura con agua, sino con silencio. Caso de estudio o anécdota. La tipología del solitario inteligente. Esta inteligencia no se manifiesta de una sola forma. Podemos identificar al menos 3 arquetipos de solitarios lúcidos, 3 formas distintas de elegir la soledad por una razón superior. El arquetipo del creador, el silencio como lienzo. El caso Tesla-Dickinson. Piensa en Nikola Tesla, un hombre cuya mente era una tormenta eléctrica de ideas. Se dice que podía visualizar inventos completos en su cabeza con una precisión fotográfica antes de siquiera tocar una herramienta. Para él, la socialización no era solo una distracción, era ruido estático. Era una interferencia que amenazaba con corromper las señales puras que recibía de su propio genio. Su soledad era su laboratorio más sagrado. Era el espacio acústicamente perfecto donde podía escuchar la sinfonía del universo. O piensa en Emily Dickinson, recluida en su habitación en Amherst. El mundo exterior la consideraba una solterona excéntrica. Pero desde esa reclusión construyó universos enteros en estrofas de 4 líneas. Su soledad no era un vacío, era un cosmos. Cada poema era un despacho desde una frontera que solo ella podía explorar. Para el creador, la soledad no es ausencia, es presencia absoluta de la musa.
El arquetipo del filósofo, la soledad como claridad, el caso Wittgenstein-Schopenhauer. Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, abandonó una fortuna y una cátedra en Cambridge para vivir en una cabaña aislada en Noruega. ¿Por qué? Porque entendió que los problemas más profundos del lenguaje y del pensamiento no podían resolverse en medio del parloteo académico. Necesitaba despojarse de las opiniones aceptadas, de la jerga de moda, de la presión por publicar. Necesitaba el silencio absoluto para pensar con una honestidad brutal. Para el filósofo, la sociedad es una maraña de ideas de segunda mano y convenciones perezosas. La soledad es el único lugar donde el pensamiento puede ser verdaderamente original y libre. Es quitarle el polvo al espejo de la mente. Schopenhauer mismo vivía una vida metódica y solitaria, prefiriendo la compañía de sus caniches a la de la mayoría de sus contemporáneos, a quienes consideraba insustanciales. El arquetipo del empático, la soledad como escudo. El caso Clara. Este es quizá el más común y menos reconocido. Imaginemos a Clara. Clara no es una genio inventora ni una filósofa revolucionaria. Es una persona con una sensibilidad emocional extraordinaria. Cuando está en un grupo, no solo oye las palabras, siente las emociones no expresadas. Siente la ansiedad de uno, la tristeza oculta de otro, la envidia latente de un tercero. Es como ser una antena parabólica que capta todas las señales sin filtro. Al final del día, se siente invadida, colonizada por sentimientos que no son suyos. Para Clara, la soledad no es una elección intelectual, es una necesidad sanitaria. Es el acto de limpiar su propio espacio energético. Es la única forma de volver a escuchar su propia voz, de sentir sus propias emociones. Su inteligencia no es lógica, es emocional. Y precisamente por ser tan aguda, la vida social convencional se convierte en un ataque psíquico. Inversión y aplicación al espectador. El diagnóstico personal. Ahora detente un momento y aplícate este diagnóstico a ti mismo. No se trata de si te gusta la gente o no. La pregunta es más sutil. Responde con honestidad. ¿Sientes un inmenso, casi orgásmico alivio cuando un plan social se cancela en el último minuto, como si te hubieran quitado un peso de encima? Después de una interacción social, incluso una que se supone que fue divertida, ¿necesitas un periodo de descompresión a solas, como un buzo que sube a la superficie demasiado rápido? ¿Te encuentras a menudo disfrutando más de la anticipación de un evento social que del evento en sí? ¿Prefieres las conversaciones uno a uno, profundas y significativas, pero te sientes completamente drenado por las charlas grupales superficiales, small talk? ¿Has sentido alguna vez que obtienes más compañía y consuelo que un buen libro, una película o una pieza musical que la mayoría de las personas que te rodean? ¿Tu círculo social es muy pequeño? No por falta de oportunidades, sino por un riguroso proceso de selección. ¿Prefieres calidad a cantidad de forma radical? Si has respondido sí a varias de estas preguntas, no estás roto, no eres antisocial. Estás experimentando los síntomas de una inteligencia que anhela sustancia en un mundo a menudo obsesionado con la superficie. La trampa de la repetición y la tiranía del extrovertido. La sociedad moderna ha construido una trampa formidable para personas como nosotros. Ha creado lo que se podría llamar la tiranía del ideal extrovertido. Desde la escuela, donde se premia al niño popular y participativo, hasta el mundo corporativo con su obsesión por el team building, el networking y las oficinas de planta abierta, se nos bombardea con un único mensaje: ser sociable es ser exitoso, ser solitario es ser un fracasado. Esta tiranía nos lleva a una compulsión por la repetición. 1. Sentimos la presión. Vemos las fotos en redes sociales, escuchamos los planes de nuestros colegas, sentimos la presión de que deberíamos estar haciendo lo mismo. 2. Forzamos la participación. Aceptamos la invitación a pesar de que nuestro instinto nos grita que no lo hagamos. Salimos, sonreímos, pagamos el impuesto de la falsedad.
experimentamos el vacío. Volvemos a casa sintiéndonos más solos que antes, agotados y decepcionados, confirmando una vez más que ese no es nuestro lugar. Nos autocastigamos. En lugar de reconocer que el problema es el entorno, nos culpamos a nosotros mismos. Soy raro, no sé cómo conectar, hay algo malo conmigo. El ciclo se repite. La próxima vez la presión social se mezcla con la culpa y volvemos a forzar la participación con la vana esperanza de que esta vez será diferente. Es crucial romper este ciclo, y el primer paso es entender la diferencia fundamental entre soledad y desolación. La desolación es la soledad impuesta, el sentimiento de ser excluido, el frío del puercoespín que no encuentra a nadie. La soledad elegida, en cambio, es un acto de poder. Es la decisión consciente del puercoespín sabio de encontrar su propia fuente de calor interno en lugar de depender del calor impredecible y doloroso de los demás. El motor del sufrimiento. Una inmersión profunda en la voluntad de vivir. Der Wille zum Leben. Para comprender verdaderamente por qué el genio abraza la soledad, debemos sumergirnos en el corazón de la filosofía de Schopenhauer, en su concepto más aterrador y brillante, la voluntad de vivir, der Wille zum Leben. Olvida todo lo que crees saber sobre la voluntad como una decisión consciente. La voluntad de Schopenhauer es una fuerza cósmica, ciega, irracional e insaciable, que subyace a toda la existencia. No es tu voluntad, es la voluntad manifestándose a través de ti. Es ciega e irracional. No tiene un propósito final, no busca la felicidad ni el progreso, simplemente busca perpetuarse. Es el impulso de la semilla que rompe el concreto para buscar el sol sin saber por qué. Es el instinto que hace que el salmón nade contracorriente para desovar y morir. Es la fuerza que te hace desear, desear y desear, sin descanso. Es la fuente de todo sufrimiento. Y aquí está el núcleo de su pesimismo. Como la voluntad es un deseo infinito, nunca puede ser satisfecha. La vida, por lo tanto, no es un viaje hacia la felicidad, sino una oscilación perpetua en un péndulo. El péndulo del dolor y el tedio. Imaginemos el péndulo. En un extremo está el dolor. El dolor es la carencia, el deseo insatisfecho. ¿Quieres un trabajo mejor? Dolor. ¿Deseas el amor de alguien que no te corresponde? Dolor. ¿Anhelas reconocimiento? Dolor. El 90% de nuestra vida consciente la pasamos en este estado, luchando, esforzándonos, movidos por la voluntad. Ahora, supongamos que lo consigues. Obtienes el trabajo, la persona te ama, te dan el premio. El péndulo oscila hacia el otro lado. Hay un momento fugaz, brevísimo, de satisfacción. Y luego caes en el otro extremo, el tedio, el aburrimiento, el vacío. La pregunta, ¿y ahora qué? El trabajo se vuelve rutina, la pasión de la relación se calma, el premio acumula polvo. El tedio, dice Schopenhauer, es la sensación de la vida despojada de su objetivo momentáneo, revelando su propia vacuidad. Y tan pronto como el tedio se vuelve insoportable, la voluntad crea un nuevo deseo, un nuevo objetivo, y el péndulo vuelve a oscilar hacia el dolor. Y así una y otra vez, hasta la muerte. La vida simplemente es saltar de un deseo a otro, como si cruzaras un arroyo pisando rocas con el miedo constante de caer en el pantano del tedio. La persona común vive esta vida sin cuestionarla. Es lo normal. Pero la persona inteligente ve el mecanismo, ve el péndulo y se pregunta, ¿es posible detenerlo? El gran teatro del mundo, el mundo como representación. Si la voluntad es la realidad última y terrible, la cosa en sí, ¿qué es el mundo que vemos y tocamos? Para Schopenhauer, siguiendo a Kant, el mundo fenoménico es una representación, una proyección, un sueño, una construcción de nuestra mente. Es como si todos lleváramos unas gafas de colores, el espacio, el tiempo, la causalidad, que filtran y organizan la caótica realidad de la voluntad en un universo ordenado que podamos comprender. Piensa en la sociedad como la obra de teatro más grande jamás montada. Cada uno interpreta un papel, el padre, la profesional, el rebelde, el seductor. Cada uno sigue un guión dictado por la voluntad.
buscar estatus, seguridad, placer. La mayoría de la gente está tan inmersa en su papel que cree que es real. Creen que el aplauso, la validación social, es el objetivo de la vida. Lloran y ríen con el drama sin darse cuenta de que son actores en un escenario. La inteligencia asombrosa es la capacidad de, en medio de la obra, darte cuenta de que estás en un teatro. Es la sensación de despertar dentro del sueño. De repente, los diálogos de los demás actores suenan huecos, sus pasiones artificiales, sus conflictos triviales. El individuo inteligente ya no puede tomarse la obra en serio. Su impulso no es ganar el aplauso, sino encontrar la salida de emergencia del teatro. Y esa salida, a menudo, es la soledad. La soledad es el detrás de escena, el único lugar donde uno puede quitarse el disfraz, desmaquillarse y observar el teatro desde la distancia, ya no como un actor, sino como un espectador crítico. El aspecto peligroso y la tragedia del genio. Esta lucidez tiene un costo terrible. La persona que despierta en el teatro se vuelve peligrosa para el resto del elenco. ¿Por qué? Es un espejo incómodo. Su falta de interés en los juegos sociales, el chisme, la competencia por el estatus, la búsqueda de atención, actúa como un espejo. Su simple presencia silenciosa le recuerda a los demás la posible futilidad de sus propios esfuerzos. Inconscientemente, los demás sienten su juicio, aunque no haya juicio, solo observación. Es un agente de caos para el orden social. El orden social depende de que todos crean en la obra. Quien no cree se convierte en una anomalía, un error en el sistema. Es por eso que el genio y el solitario a menudo son castigados por la sociedad. Se los etiqueta como arrogantes, depresivos, extraños, elitistas. Estas etiquetas son el mecanismo de defensa del elenco para proteger la ilusión de la obra, para no tener que enfrentar la incómoda verdad que el solitario representa. Pero la verdadera tragedia del genio, según Schopenhauer, es que está doblemente condenado a sufrir. Sufre como todos los seres por ser una manifestación de la voluntad insaciable, pero sufre una segunda vez, y de forma mucho más aguda, por su claridad de conciencia. El animal sufre el dolor del momento, la persona común sufre el dolor del pasado y la ansiedad por el futuro, pero el genio sufre el dolor existencial de comprender la naturaleza misma del sufrimiento, de ver el mecanismo del péndulo no solo en su vida, sino en toda la existencia. Es como estar en una prisión donde todos los demás ignoran los barrotes, pero tú los ves, los tocas y entiendes su naturaleza inaquebrantable. La salida. Las dos vías de liberación, estética y ascética. ¿Hay esperanza? ¿O estamos condenados a este sufrimiento lúcido? Schopenhauer, a pesar de su pesimismo, ofrece dos caminos de escape, dos formas de silenciar temporal o permanentemente a la voluntad. Y ambos caminos se cultivan, casi exclusivamente, en la soledad. La vía estética, la redención temporal a través del arte. Este es el escape para todos. ¿Alguna vez te has perdido por completo en una canción? ¿Has contemplado un cuadro, un paisaje con tal intensidad que el tiempo pareció detenerse? En ese momento, dice Schopenhauer, has escapado. ¿Cómo funciona? Durante la contemplación estética pura, tu intelecto se separa de tu voluntad. Dejas de ser un individuo que desea y te conviertes en un puro sujeto de conocimiento, sin voluntad. No quieres poseer el paisaje, no quieres analizar la estructura de la sinfonía para tu beneficio. Simplemente contemplas. En ese instante, la voluntad se aquieta. El péndulo se detiene en el aire. Es un momento de gracia, una fiesta del sábado del trabajo forzado del desear. La soledad es el invernadero de la experiencia estética. Es difícil alcanzar este estado en una galería de arte ruidosa o en un concierto mientras tu vecino revisa su celular. La soledad te permite la inmersión total necesaria para que el arte te redima, aunque sea por unos minutos. La vía ascética, la negación permanente de la voluntad. Esta es la vía de los santos, de los místicos, la solución final y más radical. Si la voluntad es la fuente del sufrimiento, la única forma de acabar con el sufrimiento es negar la voluntad. Esto no significa suicidio, lo cual Schopenhauer veía como una afirmación final de la voluntad, un acto de alguien que ama la vida pero odia sus condiciones.
La negación ascética es un proceso consciente y deliberado que se logra a través de dos prácticas fundamentales. 1. La castidad y la pobreza voluntaria. Negar los impulsos más fuertes de la voluntad, el impulso sexual, perpetuación de la especie, y el impulso de posesión, seguridad y estatus. 2. La compasión universal, Mitlet. Este es el punto clave. A través de la lucidez, el asceta se da cuenta de que la misma voluntad que sufre en él, sufre en todos los seres. Ve a través del velo de la individuación y reconoce su identidad fundamental con el mendigo, con el animal, con su enemigo. Este reconocimiento profundo de un sufrimiento compartido disuelve el ego. El dolor ajeno se siente como propio, y el impulso de ayudar a otros reemplaza el impulso de servirse a uno mismo. La soledad es el desierto donde el asceta lucha contra los demonios de su propia voluntad. Es donde aprende a desapegarse del mundo, no por odio, sino por una compasión tan inmensa que trasciende el ego. El objetivo final es alcanzar un estado similar al nirvana budista, la extinción del deseo, que para Schopenhauer no es un vacío aterrador, sino una paz imperturbable, una quietud oceánica más allá del dolor y del tedio. El reconocimiento del patrón y el momento de claridad. La teoría es poderosa, pero la liberación comienza con un acto práctico y personal. Comienza con el reconocimiento honesto de tu propio patrón. Hay un momento específico en la vida de muchas personas inteligentes, un momento de claridad doloroso. Es ese silencio que se apodera de tu cuerpo después de que una conversación supuestamente importante termina y te das cuenta de que no se ha dicho nada de valor. Es darte cuenta, con un nudo en el estómago, de que has pasado otra noche entera asintiendo a cosas en las que no crees. Es la sensación de traición, no por parte de otros, sino a ti mismo. Este momento es un regalo. Es tu alma diciéndote, basta. El primer paso práctico es no ignorar este sentimiento. No lo ahogues con más ruido, más distracciones. Siéntate con él. Dale la bienvenida como a un mensajero que trae una noticia crucial. Tu vida actual no es sostenible. Tu alma exige autenticidad. Las preguntas quirúrgicas. Tu auditoría de soledad personal. Para pasar del reconocimiento a la acción, necesitas herramientas. Aquí tienes una auditoría de soledad que puedes hacerte a ti mismo. Toma un cuaderno y responde estas preguntas con una honestidad que duela. Categoría 1. Inventario de energía social. Haz una lista de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Al lado de cada nombre, escribe «me da energía» o «me quita energía». Sé brutalmente honesto. Haz una lista de las 3 actividades sociales que más realizas. Cenas de grupo, salidas a bares, reuniones familiares. ¿Cómo te sientes el día después de cada una? ¿Inspirado o vacío? ¿Qué porcentaje de tus conversaciones son sobre ideas y qué porcentaje son sobre otras personas? ¿Chismes? Categoría 2. El miedo a la soledad. Cuando te encuentras solo, ¿cuál es tu primer impulso? ¿Coger el teléfono? ¿Encender la televisión? ¿Buscar una distracción? Nómbralo. Si tuvieras que pasar un fin de semana entero completamente solo sin acceso a redes sociales, ¿qué emoción predominaría? ¿Paz o pánico? ¿Qué temes que surja en ese silencio? ¿Estás en tu relación actual o mantienes ciertas amistades por un miedo subyacente a estar solo? Categoría 3. El diseño de una soledad enriquecedora. ¿Qué 3 actividades podrías hacer a solas que realmente te nutrirían? Leer ese libro, aprender a tocar un instrumento, caminar por la naturaleza, visitar un museo. Programa en tu agenda una cita contigo mismo. Bloquea 2 horas a la semana donde tu única obligación es estar a solas, sin distracciones digitales y hacer algo que enriquezca tu mundo interior. Trátala con la misma seriedad que una reunión de trabajo importante. Redefinición de la riqueza verdadera, el capital interior. Nuestra cultura define la riqueza en términos externos: dinero, estatus, popularidad, capital económico y social. La filosofía de Schopenhauer nos invita a cultivar una forma de riqueza mucho más duradera: el capital interior. El capital interior es la vasta riqueza de tu propia mente y espíritu.
es tener un mundo interior tan fascinante, tan lleno de ideas, de curiosidad y de paz, que la necesidad del mundo exterior disminuye drásticamente. La persona con un alto capital interior no teme a la soledad, la anhela, porque en la soledad es donde puede gastar su riqueza, puede dialogar con los grandes pensadores de la historia a través de los libros, puede explorar los paisajes de su imaginación, puede disfrutar de la música con una atención indivisa. La paradoja es que, al volverte rico por dentro, te vuelves increíblemente selectivo con tus inversiones sociales. Ya no aceptas cualquier compañía por desesperación. Exiges interacciones que añadan valor a tu ya rico mundo interior. Esto te lleva a tener menos amigos, pero de una calidad infinitamente superior. El rol de la soledad como fortaleza y la paradoja del amor. Y aquí llegamos a una de las conclusiones más hermosas y paradójicas. La capacidad de estar solo es el fundamento del verdadero amor y la verdadera amistad. Schopenhauer lo dijo: quien no ama la soledad, tampoco ama la libertad, ya que únicamente se es libre cuando se está solo. Solo la persona que ha conquistado su miedo a la soledad, que se siente completa por sí misma, es capaz de amar a otra persona sin la carga de la necesidad. El amor que nace de la carencia dice: te necesito para no sentirme solo. Es un amor parasitario. El amor que nace de la abundancia dice: elijo compartir mi plenitud contigo. Es un amor soberano. Quien no puede estar consigo mismo usará al otro como una droga, una anestesia contra su propio vacío existencial. Pero quien ha cultivado su jardín interior, invita al otro a pasear por él, no a que lo cultive por él. La soledad elegida no te prepara para una vida de aislamiento, te prepara para una vida de conexiones auténticas. Te convierte en un anfitrión generoso en lugar de un mendigo necesitado. Al final del viaje, la asombrosa inteligencia de quienes eligen la soledad no es una inteligencia fría y arrogante, es una inteligencia compasiva. Es la comprensión profunda de que la búsqueda frenética de la felicidad en el exterior es la fuente de todo el sufrimiento humano. Elegir la soledad es un acto de piedad, primero hacia uno mismo, para liberarse del ciclo de deseo y decepción, y luego, desde esa paz conquistada, es posible mirar al mundo con una nueva compasión, viendo en cada persona que corre y se afana un reflejo de su propio sufrimiento superado. La paz que buscamos en el estruendo de la multitud siempre ha estado esperándonos en el santuario del silencio que nos atrevemos a construir dentro. Recuerdo perfectamente el momento de claridad en mi propia vida. Fue después de una fiesta de cumpleaños de un amigo. Había pasado horas en conversaciones triviales, riendo de chistes que no me hacían gracia, hablando del tiempo, del fútbol, de series de televisión. Al volver a casa, me senté en mi coche en la oscuridad y en lugar de la alegría que se suponía que debía sentir, sentí una tristeza abrumadora, una sensación de tiempo perdido irrecuperable. Me di cuenta de que había pasado toda la noche con una máscara y que la máscara pesaba más que nunca. Fue en ese momento que la lectura de Schopenhauer dejó de ser una teoría y se convirtió en un manual de supervivencia. Entendí que mi necesidad de soledad no era un defecto del que avergonzarme, sino mi brújula interna señalando el camino a casa, a mi verdadero yo. Si has llegado hasta el final de esta larga reflexión, es porque esa brújula también funciona en ti. No estás solo en esta sensación. Somos una legión silenciosa, los que preferimos la profundidad al ruido, la autenticidad a la apariencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Reconocer esta parte de ti es el primer paso hacia una vida más libre y genuina. Si deseas profundizar aún más en cómo aplicar estas ideas y construir tu fortaleza interior, he preparado un curso en video llamado El arte de la soledad fecunda. Encontrarás el enlace en la descripción. Ahora,
La pregunta más importante es para ti. Describe en los comentarios tu propio dilema del puercoespín. ¿En qué momento sientes más agudamente los pinchazos de la vida social y cómo has aprendido a encontrar tu distancia tolerable? Me comprometo a leer y responder a tantos comentarios como pueda. Y si este video te ha ofrecido un espejo, por favor, dale a me gusta para que pueda llegar a otras mentes inquietas. Este canal es un espacio para este tipo de exploraciones profundas. Si no te las quieres perder, suscríbete y activa la campana.